Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 10 de junio. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Hechos capítulo 8 versículo 29. Personalmente nunca he tenido el privilegio de que Dios me hable por medio de una voz audible. Sin embargo, no puedo negar que existe una innumerable cantidad de ejemplos bíblicos donde Él sí lo ha hecho. Felipe es solo un integrante más de una gran lista. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, Gedeón, Samuel, David, Balaán. Todos los profetas: Elías, Eliseo, José, María, Juan el Bautista, Pedro, Juan, Pablo y muchos otros hombres y mujeres que no tengo espacio para nombrar, tuvieron el regalo de escuchar de diferentes formas la voz de Dios. ¿Personas especiales? No. Según Santiago capítulo 5 versículo 17, personas normales con pasiones semejantes a las nuestras. Creo que es justo detenerse y considerar la pregunta: ¿por qué cuando hablamos a Dios nos dicen que oramos, pero cuando Dios nos habla nos dicen que somos esquizofrénicos? ¿Cómo le habla Dios a su iglesia? Quizás merecería la pena leer el libro de Hechos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cómo se relacionaba el Espíritu con los primeros cristianos? ¿Cómo los guiaba? Piénsalo. ¿Acaso no es este el libro más apropiado para estudiar la forma en que Dios se relaciona con su iglesia? ¿Sabes algo? La mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería en realidad llamarse los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es imposible leer una sola página de esta obra sin que el Espíritu se mencione. Ahora bien, ¿cuál es mi intención al tocar ese tema? ¿Desafiarte a escuchar una voz del cielo? No, mi anhelo es ayudarte a reflexionar que sin importar tu nivel actual de cercanía a Dios por medio de la práctica de la comunión, puedes profundizar aún más tu vínculo con Cristo. Él te ha llamado a una relación personal. Ver, por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Quizás sería más acertado decir personalizada. Eso significa mantener una común unión y una comunicación real entre tú y Él. Dios no habita en un universo paralelo completamente inaccesible y ajeno a tu realidad. ¿Acaso no dijo el mismo Jesús que Él conoce hasta el número exacto de tus cabellos? Ver, por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 30. ¿No dijo el apóstol Pablo que Dios no está lejos de ninguno de nosotros? Ver, por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 27. Como dije al comienzo, nunca he escuchado la voz de Dios, pero sí he experimentado la preciosa promesa que hizo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué implica esta manifestación divina? ¿Oír una voz? No necesariamente, pero sí implica tres aspectos claves que son parte inherente e indivisible de ser sensibles a la voz de Dios. En primer lugar, un profundo deleite en el Evangelio. Los psicólogos tienen una teoría que llaman el yo espejo. Nos convertimos en lo que la persona más importante de nuestras vidas, esposa, padre, jefe, etc., piensa que somos. ¿Cómo cambiaría la vida si creyera de verdad las sorprendentes palabras de la Biblia acerca del amor que Dios me tiene, si me mirara en el espejo y viera lo que Dios ve? ¿Caminas por la vida escuchando la voz del Evangelio? ¿Oyes su sonido a toda hora? ¿Sientes el amor de Cristo a lo largo del día? En segundo lugar, una sentida sensación de su presencia. Como seguiremos profundizando al estudiar la disciplina del gozo, escuchar a Dios es sentirlo cerca. ¿Recuerda las palabras del hermano Lorenzo? No existe en el mundo otra clase de vida más dulce y grata que aquella de continua conversación con Dios. Solo aquellos que la practican y experimentan pueden comprenderla. Finalmente, una fuerte convicción interna de la cual es su voluntad. Lo vemos claramente en el ejemplo de Felipe. Una persona llena del Espíritu es una persona guiada por el Espíritu. Ver, por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 14. Puesto que más adelante dedicaremos varios días a tratar este tema,
Quisiera terminar mencionando un concepto muy valioso al que alude Dallas Willard. Escuchar a Dios tiene sentido solo en el marco de vivir en la voluntad de Dios. Cuando nuestros hijos John y Becky eran pequeños, a menudo estaban por completo en mi voluntad mientras jugaban en el jardín de atrás, aunque me daba lo mismo lo que estuvieran haciendo allí e incluso me daba igual que en lugar de estar en el jardín estuvieran jugando en sus habitaciones o comiendo un bocadillo en la cocina. Generalmente estamos en la voluntad de Dios toda vez que vivimos el tipo de vida que Él quiere para nosotros, y eso deja mucho lugar para nuestras iniciativas. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Es mi nivel de común unión con Dios todo lo profundo que podría ser?